Miércoles 7 de mayo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y estamos en esta primera parte de lo que se conoce como el discurso del pan vivo. Es un discurso eucarístico por excelencia. Y vamos a meditar hoy tres mensajes. Primero, Jesús es el alimento de tu alma. Segundo, Dios nunca te rechaza. Tercero, cómo aumentar la fe en la Eucaristía. Vamos con el primer punto. Jesús es el alimento de tu alma. Y así dice el Señor en el Evangelio: el que viene a mí no tendrá más hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Tal vez una de las experiencias más angustiantes que puede tener un ser humano es el palpar en carne propia la ausencia de comida y la ausencia de bebida. Tanto el hambre como la sed son experiencias verdaderamente angustiantes a nivel biológico. Pues resulta que a nivel espiritual nosotros también experimentamos hambre y sed. Existen el hambre y la sed espirituales. Y son igualmente angustiantes, aunque muchas veces no terminemos de percibirlo. Y digo que son angustiantes aunque no lo percibimos y pareciera un poquito paradójico, pero la verdad es que muchas veces nosotros tenemos angustias existenciales, vivimos llenos de nervios, llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de angustias interiores y no atinamos a saber por qué las tenemos, qué son, cómo saciarlas, cómo solucionarlas. Ahí están presentes precisamente el hambre y la sed en el alma. ¿Hambre y sed de qué? De amor verdadero, de libertad interior, de felicidad auténtica y duradera. Hambre del bien, de la verdad, de la belleza. Todas estas hambres que nosotros experimentamos a nivel espiritual tienen una sola solución: Jesús de Nazaret. Y Él mismo lo dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y el Señor añade la palabra jamás, porque cuando uno come o bebe algo, pues se llena la barriga durante un instante, pero pronto volverás a tener hambre y sed físicas. Pero el Señor está diciendo que cuando nosotros nos llenamos de Él, de su presencia, entonces no solo quedamos saciados, sino que esta saciedad dura para siempre. Es una saciedad permanente. ¿Y cómo sacia Cristo? En primer lugar, con su palabra. Cuando escuchamos su palabra, encontramos en nuestro corazón un eco de lo que deseábamos saber, un eco de lo que nuestro corazón anhelaba. Cuando una persona encuentra la palabra de Cristo, entonces dice: esto es la verdad. Esto es lo que yo necesitaba escuchar. Esto es lo que traté de buscar a través del pecado y nunca encontré. Cuando escuchamos su palabra, entonces nuestro corazón retumba, porque fue hecho para escuchar la palabra de nuestro amor, de Jesús. Y cuando vemos en la palabra de Cristo su ejemplo, y cuando vemos a Cristo actuando, cuando vemos las obras de Cristo, entonces nuestro corazón se estremece, porque decimos: no solamente esto escucho y mi corazón se alegra, sino que esto que entiendo es lo que quiero imitar. Yo quiero vivir así, quiero ser como Jesús, me quiero identificar con Él, porque en Él encuentro la plena realización de mi existencia. Tal como lo dice un documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, es una constitución que en el numeral 22 dice que Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Es decir, en Cristo nosotros finalmente entendemos para qué existimos. Entonces, cuando vemos las obras de Cristo, queremos ser como Él.
Pero también Cristo no solamente fue un gran predicador y un gran modelo, es que Él vive todavía, ha resucitado y su presencia espiritual existe en nosotros. A través del misterio de la inhabitación de la Trinidad en el alma, es decir, de la presencia de Dios en nosotros, la Santísima Trinidad vive en ti. A través de ese misterio nosotros sentimos la saciedad que procede de Dios. Pero hay todavía una manera única y exclusiva que tiene Cristo de saciarnos, y es a través de la Santa Eucaristía. Es que ya no es solamente su palabra, ya no es solamente su ejemplo, ya no es solamente su presencia espiritual, sino que Cristo viene sacramentalmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y tal como lo ha confirmado el Señor a través de milagros eucarísticos, allí, en lo que parece pan, después del milagro de la transubstanciación, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y dice las palabras consecratorias, a partir de ese momento, ya allí no hay pan, ya allí no hay vino, ahora está el cuerpo y la sangre del Señor. Ese cuerpo y sangre, que ya es un milagro llamado transubstanciación, ha experimentado otro milagro, un milagro sobre otro milagro. Es lo que conocemos como los milagros eucarísticos. Y es que estas hostias que conservan simplemente la apariencia de pan, pero ya son Cristo, pues el Señor ha permitido que aparezcan físicamente como carne, y como carne del miocardio, una parte importantísima del corazón. Bien decían los santos que la Eucaristía es el corazón de mi Dios y el Dios de mi corazón. Y cuando le comulgamos, cuando vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía, cuando el alma se dispone adecuadamente a través del sacramento de la reconciliación, a través de una comprensión lo más profunda posible del misterio de la Eucaristía, a través de una vivencia devota de la Santa Misa, entonces esa comunión, una sola de esas comuniones, es capaz de saciarte hasta la vida eterna. Segundo, Dios nunca te rechaza. El Señor dice en el Evangelio, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Dios nunca te rechaza. Jesús nunca te rechazará. Existe en nosotros un temor natural a ser rechazados. Cuando éramos niños, temíamos que un grupo de amigos nos rechazara, y por eso fingíamos ser quienes no éramos para que nos aceptaran. Luego, en nuestras relaciones amorosas, tratábamos de encubrir nuestros defectos para que no nos rechazaran. Tuvimos miedo siempre de que nos conocieran verdaderamente porque temíamos que al conocer nuestra realidad nos rechazaran. Pues Cristo conoce la profundidad de nuestro corazón, nos conoce incluso más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Si nosotros creemos tener mucha miseria, créeme que Jesús conoce todavía más de esa miseria, de lo que nosotros podemos percibir. Y sin embargo, Él nos está diciendo estas bellísimas y consoladoras palabras. Y al que venga a mí, no lo echaré afuera. El Señor no se sorprende de nuestra miseria. El Señor no se sorprende de nuestra fragilidad. El Señor no se decepciona de nosotros. Entiéndeme, Él conoce cuán profundo podemos caer. Y el Señor, en el Evangelio, se complace en perdonar a la mujer adúltera, se complace en perdonar al ladrón arrepentido. Ese padre se complace en volver a recibir al hijo pródigo, se llena de felicidad al encontrar la oveja perdida. Cristo no te echará afuera, Él nunca te rechazará, porque su amor no es como el amor humano, que es un amor condicional. El amor nuestro es un amor todavía muy imperfecto, y entonces exige condiciones para subsistir. Y así decimos que si me haces esto, no te lo perdono. Si me haces aquello, terminamos. Ese es el amor humano. Pero en cambio, el amor divino es un amor incondicional. Nada de lo que tú y yo hagamos va a hacer que Dios nos deje de amar. Siempre nos amará. A Dios no le sorprende que caigamos. Lo que le sorprende es que aún Él, con el corazón abierto y con su misericordia dispuesta a perdonarnos, no queramos volvernos a levantar, no queramos arrepentirnos y cambiar de vida. Eso es lo que entristece el corazón de Jesús. Pero escúchame, no sé en qué abismo profundo te encuentres, no sé cuán pecador te sientas, no sé cuán lejos de Dios te experimentes. Hoy te lo digo con toda claridad, ninguno de aquellos que se acerca a Jesús, por pecador y miserable que se sienta, va a ser echado afuera. Basta la contrición, basta el arrepentimiento, y aquí llegamos al punto esencial.
contrición, arrepentimiento, pedir perdón. Dios no puede perdonar a aquel que no se siente pecador y no quiere pedir perdón. Dios no puede obligar a una persona a recibir su misericordia. Él no echa a nadie afuera, pero tampoco fuerza a nadie a entrar. Él no saca de su corazón a nadie, pero tampoco obliga a nadie a entrar a su corazón. La condición indispensable es la conversión, el arrepentimiento. Incluso decirle al Señor, estoy atado por este pecado, no soy capaz de salir de él, ayúdame por favor. El Señor no te va a rechazar, el Señor no te va a echar afuera, el Señor no te va a señalar. Él va a seguir con los brazos abiertos esperándote y dándote la gracia para convertirte definitivamente. El Señor nunca te rechaza. Tercero, ¿cómo aumentar la fe en la Eucaristía? Estamos en el discurso eucarístico y el Señor seguirá hablando de la Eucaristía durante los evangelios que siguen. Pero hoy quisiéramos concluir con una serie de consejos para aumentar la fe en la Eucaristía. Escuchamos que Santo Tomás tuvo que ver para creer. El Señor dice, dichosos los que creen sin haber visto. Pero hoy en el Evangelio hay algo peor de lo que le sucedió a Santo Tomás, y es que ellos vieron y no creyeron. Santo Tomás tuvo que esperar para ver, y cuando vio, creyó. En cambio, los judíos que el Señor está evangelizando hoy, vieron y no creyeron. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios un corazón dispuesto, un corazón abierto. Para amar más la Eucaristía, para aumentar nuestra fe en la Eucaristía, debemos pedir al Señor el don de creer. Entonces, Santo Tomás tuvo que ver para creer. Nosotros vamos a pedirle a Dios el don de creer para ver. Cuando aumentamos nuestra fe por la Eucaristía, entonces vemos con más claridad. Y para ello debemos suplicar al Señor el don de la fe. Insistir una y otra vez, Señor, dame la fe, dame el amor, dame la entrega por la Eucaristía. Pero además hay que asistir con la mayor frecuencia posible a la Santa Misa para enamorarnos de ella. Y es que tratando de comprender mejor la misa, nos vamos enamorando más y más de ese misterio sublime que es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero también, si quieres aumentar tu fe por Jesús Eucaristía, debes tratar de visitarlo en el Santísimo Sacramento. En muchas de nuestras parroquias tenemos capillas de adoración al Santísimo, y esto nos va a ayudar a ir encendiendo nuestro corazón, porque créeme, el don de amar la Eucaristía es un don que se recibe del cielo. No es tanto un esfuerzo personal como una gracia que se recibe de lo alto y se debe clamar. Recordemos entonces, primero, Jesús es el alimento de tu alma. Segundo, Dios nunca te rechaza. Tercero, ¿cómo aumentar la fe en la Eucaristía? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de aumentar la fe en la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.